Bendiciones en Cristo Jesús. Estamos una vez más en otra parte de Mateo 24. Esta, la parte número 10, la parte final y culminación de esta serie que vamos a estar dando. Y gloria al Padre Todopoderoso que nos da el favor de estar aquí una vez más. Dios le bendiga a todo el que se conecte. Dios le bendiga a todo el que está pendiente de esta serie. Dios le bendiga el que ha visto esas otras partes. Si usted no las ha visto y está aquí por primera vez en esta parte número 10, les recomiendo, ¿verdad?, que vea esas otras partes de la 1 a la 9, porque es esencial usted ver esas partes de la 1 a la 9 para usted poder entender que estamos, ¿verdad?, revelando el libro de Mateo 24 como estaba escrito ahí. Pues nosotros aquí no estamos diciendo nada que no esté revelado ahí, pero valga la redundancia, lo hemos dicho en otros videos, ¿verdad? La teología ha dicho muchas cosas que no son correctas según el libro de Mateo 24. Pero para entender todo esto, usted tiene que ser discípulo o discípula de Cristo, ¿verdad? No discípulos de hombres, como han venido surgiendo en miles de años, en siglos, ¿verdad? Y por eso es que se han enredado y no han podido recibir, ¿verdad?, la revelación del libro de Mateo 24. Estamos en la última parte y estamos, ¿verdad?, culminando esta parte, y queremos decirle que si usted no nos sigue por las redes, pues síganos por las redes si es que así usted lo desea. Estamos en YouTube, ¿verdad? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Rumble, una plataforma de video parecida a YouTube, estamos en Threads, estamos en otras redes, ¿verdad? Facebook, ya lo dije, y estamos en algunas otras redes más, ¿verdad?, no muy conocidas, pero estamos por ahí. Entonces, si usted está viendo esto, usted va a ver todas esas redes en Facebook, las va a poder accesar en dándole ver más arriba, donde usted va y le da a ver más, usted va a accesar allí a todas las redes que estoy, ¿verdad? Que estoy colgando este video. En YouTube, usted va a ir a la descripción del video y allí va a poder encontrar todos los links referentes a mis redes sociales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta parte número 10 de la serie de Mateo 24 para así darle culminación a esta serie de videos y proseguir con una serie nueva que el Señor puso en mi corazón desde hace tiempo, ¿verdad? Revelar los libros de Apocalipsis, pero en este caso vamos a empezar de la Apocalipsis 5, ¿verdad? No Apocalipsis 1, 2, 3 y 4, como la mayoría de las iglesias no pasan de ahí. No pasan y dicen que hablan del Apocalipsis, imagínense, pero no pasan del Apocalipsis 5. Es más, llegan al 4 y de ahí no pasan, no pasan. La mayoría, no estoy diciendo todas, ¿verdad? La mayoría. Entonces, ¿de qué trata este video? ¿De qué te trata esta parte 4? Como usted puede estar viendo ahí, es un título un poco difícil, pero es así lo que revela Mateo 24, y es una advertencia a los pastores o una advertencia a los líderes de las iglesias. Y cuando digo líderes me refiero a los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Y pastores. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Los 5 ministerios y líderes de verdad de alabanza, de adoración, como hay tantos líderes hoy día que ponen bajo el ministerio pastoral advertencia, específicamente, ¿verdad? Vamos a revelarlo así, a los pastores. Esto es lo que nos va a estar hablando Mateo 24, del 45 al 51, del versículo 45 al 51, es lo que vamos a estar hablando en este video, ¿verdad? Para culminar esta serie. Es interesante lo que Cristo dejó revelado aquí para que se pongan las pilas y para que se enderecen muchos pastores que están desviados, porque déjeme decirle que hay muchos pastores en este tiempo postero que están desviados en doctrinas falsas, ¿verdad? Por eso es la advertencia a todo pastor de no desviarse a doctrinas falsas. ¿De qué índole? ¿De qué doctrina? ¿Ves doctrina? Están las doctrinas de amores humanistas, amores que no están cimentados en la Biblia, pero sí en el humanismo, en le pasan la mano al pecado, y usted sabrá, ¿sabe? Ya no corrigen a una persona, sino que dicen, Dios lo va a corregir y le pasa el pecado y lo dejan así, pero no, hay pastores con amores humanistas. Número 2, ¿verdad? Con prosperidades materiales. Todo el tiempo lo que hablan esos pastores es de prosperidades materiales y ya lo que parece que lo que les interesa es el dinero nada más de este mundo. ¿Eh?
Y no es que Dios no prospere, Dios prospera y Dios hace con lo que quiera con sus siervos y puede llevarlos hasta el nivel que quiera de prosperidad. Pero esa no es la doctrina que Cristo nos mandó a pregonar. La doctrina que Cristo nos mandó a pregonar es la doctrina del reino, ¿verdad? Del evangelio de Él, de los fundamentos de Él, que ya se les han olvidado a muchos los fundamentos doctrinales de Cristo, ¿ve? Y están en prosperidad. El otro es el culto a los hombres. Hoy día están en culto a los hombres que si honra a hombre, honra este, que si viene el guachipulgón de Guanamá y el chopilote de San Quiñón, y entonces esos son los más grandes que vienen. Entonces una cosa así están, con honra a hombre, pero no mencionan a Cristo, que hay que honrar a Cristo y a Dios primero. No estoy diciendo que no debemos honrar los líderes, no estoy diciendo eso, pero están todo el tiempo con eso, no hablan de otra cosa, ¿verdad? Y una cosa bien fuerte de que se está dando la advertencia a los pastores en este video es del ecumenismo. El ecumenismo es una falsa doctrina que se está implementando donde se quieren unir todas las religiones. Eso es falso. Y eso es apóstata. Y para ahí es que van muchos ministerios de pastores que están desviados hoy día en todo eso que ya le he hablado. Ese es el ecumenismo, ¿verdad? Juntarse todas las religiones parecería algo como que bien, pero no es así, porque tú, ¿qué caso tiene juntarse la luz con las tinieblas? Por ejemplo, la verdadera palabra, los que llevan la verdadera palabra con las tinieblas, con los que llevan falsas sectas y falsas doctrinas. ¿Qué caso hay, verdad? Ese es el ecumenismo. Y eso es lo que quieren traer, es esa supuesta paz de religiones. Y eso ya está avanzando fuertemente. El progresismo sistemático. Ese es otra doctrina que está bien fuertemente, de las metas, el de los sueños, el de vamos por más material, muchas cosas así. Entonces, reinos ahora. También está el reino ahora, que dicen que el reino ya está y están viviendo como si fuera un reino milenial. Y ahora, eso es una falsa doctrina. Cristo no ha venido. Entonces están las de las religiosidades, que son personas que están con legalismo y con visiones de hombre religiosas, que si no te dejes la barba, que si esto, otra cosa, eso no habla de eso en la Biblia. Y están con esas cosas, ¿verdad? Advertencia a todos esos pastores, ¿verdad? Legalistas y judaizantes. Déjeme decirles que hay un movimiento judaizante dentro del cristianismo horrible, ¿sabes? Cuando Cristo reprendió el judaísmo, porque no era el judaísmo, era el reino de Dios, ¿verdad? Proclamar las buenas nuevas de salvación del reino de los cielos. Valga la redundancia. Entonces, en esta sesión de Mateo 24, que expondremos, aquí os pondré, y digo expondremos porque el Espíritu Santo anda conmigo, siempre lo digo así, ¿verdad? Guardo un contexto general, ¿verdad? Que guardo un contexto general para todas las iglesias que dicen ser de Cristo en el mundo, para cualquier denominación que profesa a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que va a hablar aquí, Mateo 24, del 15 al 51, ¿verdad? Y una advertencia a que sean fieles a Jesús y no se desvíen, porque Cristo, Él está a través de Mateo, ¿verdad? Está exponiendo una advertencia a que cuidado con el desvío, cuidado. Y vamos a empezar rápidamente con los versículos para proyectarle pantalla, para ir allí rapidito a la pantalla, para que usted pueda ver los versículos y entonces comenzar a darle lectura a estos, ¿verdad? De versículos de Mateo 24. Vamos a estar aquí, si usted puede ver, estamos en Mateo 24, del 45 al 51, y vamos a leer en la Reina Valera del 1960. Hemos estado comenzando esta serie, la Reina Valera, y así proseguiremos. Culminamos, digo mejor, ¿verdad? Culminamos. Entonces, dice así la palabra y la advertencia. Voy a leerlo completo, a proceder a leerlo completo para luego ir por sesiones a explicarlo. Repito, voy a leerlo completo y luego voy por sesiones, por partes escudriñando, para que usted, ¿verdad? Si tiene apuntes, si tiene su Biblia, en todos estos videos que hemos estado haciendo, usted debe tener su Biblia. Y debe estar, usted tiene la posibilidad de estar dándole pausa allí, revisar, pedirle al Espíritu Santo, porque todo esto que estoy trayendo, si usted no le pide a Dios, usted no va a recibir nada.
Y valga la redundancia, usted no puede ser discípulo de hombre porque usted no va a recibir nada. Si usted es discípulo de teología, usted no va a recibir nada. Porque aquí las teologías no caben en la palabra de Dios. Ese es el engaño que ha venido surgiendo y lo he venido diciendo en otros videos. Entonces vamos a empezar con Mateo, ¿verdad? Lo completo como le dije y después proseguimos al escudriñamiento paso por paso. Mateo 24, del 45 al 51, dice de la siguiente manera. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les diere alimento a tiempo? Una pregunta. 46. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual haciendo así, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, le halle haciendo así, dice el 46. El 47 dice, de cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá, dice el Señor. 48 dice Mateo 24, dice, pero si aquel siervo malo, mira lo que subraye eso, pero porque lo menciona el Señor, pero así aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y el 49 dice, y comenzare a golpear a sus consiervos, escuche muy bien las palabritas, y aún a comer y a beber con los borrachos. El 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no le espera y a la hora que no sabe. El 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte, escucha bien con qué parte será, pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Qué difícil, ¿verdad? Nos está hablando aquí el Señor. Y el Señor aquí está juzgando esa condición de los desviados, porque hoy es todo amor, amor, amor y pasando la mano al pecado, pero el Señor está trayendo una advertencia pero fuerte. Y vamos a explicar rápido esto, ¿verdad? Vamos a comenzar rapidito a explicar el Mateo 24 del 45 al 51. Rapidito vamos a empezarlo a hacerlo para que usted, ¿verdad? Podamos entender esto a cabalidad, ¿verdad? Porque esta advertencia es para todo líder desviado. Refiérase así, maestros que hoy día están enseñando cosas que no son, pastores para todos, para los siervos, ¿verdad? Que son fieles, pero específicamente hay una implicancia aquí para los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor es el que Dios puso encargado, ¿verdad? De ese sitio. Hay unas partes de Apocalipsis que le llaman el ángel el ángel que Dios puso, ¿verdad? Refiriéndose al área espiritual de otras cosas, pero también se está refiriendo a esa persona que Dios puso. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? A escudriñar esto a fondo. Y punto número 1, ¿verdad? Punto número 1. En el versículo Mateo 24, 45, porque es del 45 al 51, vamos a empezar con el 45, les hace una pregunta a todo líder ministerial o ministros de una iglesia. Eso es lo que hace Cristo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que debe guardar un pastor especialmente, ¿verdad? Especialmente un pastor, vamos a hablar en este caso. ¿Cuáles son los requisitos, repito, que debe guardar un pastor especialmente? Versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Escucha bien cómo le dice, ¿quién es, una pregunta, el siervo fiel, fidelidad a Cristo, no más, a más nadie, y prudente? La prudencia tiene que ver con sabiduría. Y prudente dice, ¿verdad? El pastor es el siervo fiel y prudente. El pastor que es siervo fiel y prudente es un pastor sirviente de los demás con la doctrina o las enseñanzas de Cristo. Ese es el fiel y prudente, el que está enseñando lo que dice la Biblia, ¿verdad? El que está enseñando, ¿verdad? El que no se sirve a él y quiere que él es la Coca-Cola del último momento y quieren que lo honren a él, pero no honra a los demás, ¿sabes? No, ese no es el pastor fiel. Pastor fiel es el sirviente de los demás con la doctrina y la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Un pastor prudente. Esa palabra, no vamos a entrar ahí, pero esa palabra tiene
significado bien profundo. Pastor prudente que obra con el cuidado, escucha bien, y la sabiduría del Espíritu Santo. Y para obrar con el cuidado y la sabiduría del Espíritu Santo, tiene que conocer las Escrituras, tiene que conocer la revelación de ellas y el trasfondo para poder, ¿verdad?, obrar. Y cuando vamos a la obra es porque ya la iglesia está entrenada, ¿verdad? Ese pastor entrenó a la iglesia, ya esos miembros o, ¿verdad?, discípulos deben ser los que estén obrando, están entrenados para que conocen la palabra y van a obrar de acuerdo a la palabra y con la sabiduría del Espíritu. 45 dice, al cual puso, dice después, dice el versículo 45, dice, al cual puso su Señor sobre su casa. Escucha bien, dice, ¿quién es el siervo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice, al cual puso el Señor, porque lo puso el Señor. Hay unos que se ponen hoy día solos, ese es el problema. Dice, sobre su casa, ¿verdad? Sobre el sitio que fundaron para levantar un altar allí. Porque eso es lo que se levanta. La iglesia son la gente. Lo que se levanta en el sitio es un altar. Le dicen templo, pero no voy a entrar ahí, ¿verdad? El templo es uno. Y lo que se levanta es un altar en el lugar, sobre su casa, ¿verdad? Sobre el lugar, ¿verdad? Para que les dé alimento a tiempo. ¿Ah? Voy a repetir. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El pastor es llamado, ¿verdad? Es llamado a ser líder sobre una congregación o iglesia. Punto. Pero debe ser discípulo primero. No debe ser líder primero, porque hay líderes levantándose hoy en iglesia y no son discípulos. Eso es otro tema. Entonces, el pastor que es llamado debe haber sido procesado en la palabra y debe conocer el conocimiento del reino, no de reinos de hombres, sino del reino de las escrituras, el verdadero. Y debe, ¿verdad? Si es llamado a eso, va a llegar a ser líder. Dios lo va, ¿verdad? Lo va a capacitar para ser líder sobre una congregación o iglesia. Un discípulo de Cristo líder puesto por el Señor, no por los hombres. Lo que hoy día está pasando, lamentablemente, se están poniendo mucho, ¿verdad? Y eso se ve en el camino, porque el que se pone solo no aguanta el empuje de ser un pastor. Y algo va a pasar, no va a tener el favor para hacerlo. Entonces, los requisitos son para que les dé alimento a tiempo. El alimento espiritual, porque aquí está hablando no de comida, sino de alimento espiritual. Esos son los códigos de Mateo 24 aquí, ¿verdad? Que está hablando de alimento a tiempo, está hablando de comida espiritual a tiempo porque el tiempo se acaba. Y entonces nosotros tenemos que estar a tiempo para que las personas se salven. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero el Espíritu Santo nos usa. Entonces, para que le dé el alimento a tiempo, el alimento espiritual, su palabra, en otras palabras, porque ese es el alimento espiritual que enseña un pastor y que da, ¿verdad?, su palabra, su doctrina, da los fundamentos, su profecía, porque las profecías están escritas y no quieren hablar de profecía, ni del libro Apocalipsis, y los preceptos del reino de los cielos, no del reino de los hombres, como están hablando de prosperidades y vamos para allá y vamos para acá y este es tu mejor tiempo y qué sé yo, y te vamos a, y todas esas cosas desviadas. No es eso. O sea, es de los preceptos del reino de los cielos. Le decía Cristo a Pedro, pon tu mirada en las cosas de arriba, o poner la mirada en las cosas de abajo, o poner la mirada en las cosas pasajeras, o poner la mirada en las cosas que está sucediendo en el mundo y el mundo los engaña con las corrientes supuestamente cogestas de este mundo. Bueno, lo que pasó en el 2020, pero no voy a entrar ahí. Y eso es lo que está pasando. Vamos a entrar en el versículo 46, ve que ahí está llamando un siervo fiel y prudente, capacitado, ¿verdad?, por Cristo. Y él va a responderle a Cristo. Hay una advertencia para todos esos pastores. ¿Qué están haciendo? Si están haciendo las cosas como Cristo está diciendo aquí. Versículo 46 de Mateo 24, 46 dice, bienaventurado, ahora dice, bienaventurado es dichoso aquel. Dichoso aquel es, está bendecido. Bendecido aquel. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, porque el Señor viene, ni de eso hablan hoy día, estos que están desviados. Y si hablan de eso, hablan ahí por encima, pero ese no es el tema para ellos. Dice, bienaventurado todo aquel siervo, aquel pastor,
aquel profeta que está líder, aquel maestro que está llevando la congregación, porque, ¿sabes? Aquel pastor, esencialmente, al cual, ¿verdad? Siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. ¿Ves? ¿Cómo le haya haciendo? ¿Ves? Dándole el alimento a tiempo, preparando a la iglesia con las profecías venideras, preparando a la iglesia con el tiempo que estamos viviendo hoy, porque hay personas hablando de otros temas y nos están hablando de los temas que se están cumpliendo, como el tiempo de dolores de parto, que ya está acelerado, ¿verdad? No me sale la palabra, aceleradísimo, ¿verdad? Está acelerado. ¿eh? Es decir, ¿verdad? Dichosos los pastores o ministros, porque son ministros de Cristo, ¿verdad? Que en la venida de Cristo para la iglesia, el arrebatamiento, porque aquí no está hablando de la segunda venida, eso ya ni lo saben identificar, ni hablan del arrebatamiento, que en la venida de Cristo para la iglesia, el arrebatamiento, lo encuentre en comunión con Cristo, con Él y con su palabra. ¿Estarás haciendo así, pastor? ¿Estarás llevando las cosas como las llevabas al principio? ¿Estarás llevando las cosas como se supone que tú lo lleves, con los fundamentos? ¿Estarás llevando el alimento de Cristo, de la palabra, o tu visión? Supervísate, porque Cristo te está dando una advertencia aquí con Mateo 24, 47, versículo 47 de Mateo 24. Dice, de cierto os digo, dice Cristo, no lo digo yo, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, Cristo está diciendo, si ustedes son fieles, si ustedes son prudentes, si ustedes se mantienen en mí cuando yo venga, si se mantienen fieles. Hay algunos que se creen que están fieles en visiones de hombres. Se están engañando ellos mismos y rechazando la palabra. Se engañan ellos mismos. Y entonces dice, en Mateo 24, 47, dice, de cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué quiere decir, verdad? Es decir, que realmente les digo, créanlo, sobre su galardón o premio le pondré, porque hay un galardón especial para esos pastores fieles. Lo dice la palabra, yo no voy a entrar ahí. Hay una de las coronas específicamente en Apocalipsis que habla para esos pastores fieles, esos pastores que se mantuvieron, esos pastores que pagaron el precio en este mundo desviado, pero ellos se mantuvieron fieles, no en visiones de hombre, no en visiones de próspera, no en visiones del Guachipluma de Guanamá, no en visiones religiosas de preceptos de hombre y reglas de hombre, no, en las de Cristo. Esos que se mantuvieron fieles, que pagaron el precio, esos tienen un galardón, una corona especial para ellos, ¿verdad? Porque a ellos se les va a pedir más. A ellos se les va a pedir más. Y sobre sus bienes le pondré, sobre su galardón. El galardón será grande para ellos, ¿verdad? O el premio que haya, porque es un premio, eso lo sabremos en la boda del Cordero y en el tribunal de Cristo, porque para ello vamos todos, de los que lleguen allá, valga la redundancia, porque para el tribunal de Cristo van todos los que son salvos y todos van a pasar por un juicio, que lo que hicieron bueno o no tan bueno o malo, dice la palabra, y recibirán un premio. Y dice Cristo que le pondrá sobre eso si son fieles y prudentes. Pero hoy día, lamentablemente, si me escucha amigo, amiga, o me estás escuchando, servidor de Cristo, recapacita, vuelve a la palabra, deja las visiones de hombre, porque no te van a poner sobre eso y quizás si estás desviado a un punto perderás la salvación. Porque lo dice bien claro en la Odisea. La Odisea se desvió y dice que los vomitaría. Los vomitaría. Vomitarlo es rechazarlo. Entonces, hoy día hay otra falsa doctrina que dice que la salvación no se pierde. Entonces, los vomitaría a esos desviados. Así le dijo a la Odisea. Y hay muchas iglesias hoy que parecen a la Odisea, pensando que todo lo que la prosperidad que tienen y todo lo que están haciendo y todo que Dios está con ellos, pero están realmente con el mundo y ese tema. Y creen que Dios está con ellos porque tienen resultados, como dicen por ahí, tengo resultados, Dios tiene que estar con nosotros, pero realmente están embachados en el mundo, embachados en el sistema. Arrepiéntete y convertíos, arrepentidos y convertíos, porque el Señor da una advertencia en este libro de Mateo 24. Primera de Pedro 5, versículo 4 al 11 dice lo siguiente, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 4 al 11. Voy a repetir. Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo del 4 al 11, dice lo siguiente, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién será ese? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mírelo ahí, ¿verdad? Mírelo ahí, ¿verdad? Lo había apuntado por ahí, pero ¿verdad? No me había dado cuenta hasta ahora, lo había apuntado ya, desde antemano. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo, vosotros, los pastores fieles y firmes, recibiréis la corona incorruptible. La quiere decir que ya cuando dice incorruptible es que no va a perecer, ¿sabes? Eso no va a ser pasajera, esa corona. Y dice de gloria. Y va a ser, ¿cómo se lo va a dar? Porque la persona, ¿verdad? El pastor que va a heredar eso va a ser inmortal. Va a heredar la vida eterna. Y va a heredar la corona incorruptible de gloria. Imagínense, deje el desvío, vuelva a Cristo. Entonces, para que pueda ganarse eso. Y dice, pero si aquel siervo, 48, vamos al 48 de Mateo 24. Aquí está la advertencia grande. Dice, pero Mateo 24, 48 dice, pero si aquel siervo malo, subraya esa palabra porque está diciendo, a los buenos no tiene que reclamarle nada, porque están haciendo las cosas correctas y pues están cimentados en la escritura, pero dice, pero si aquel siervo malo, ¿y por qué pone siervo malo? Porque era siervo, porque se desvió y ahora es malo. Aquel siervo malo dijera en su corazón, así hay muchos hoy día, mi Señor tarda en venir, aquellos que ya no están creyendo en el arrebatamiento, aquellos que ya están dudando que si el Señor viene, porque hace miles de años que habían predicadores que lo están diciendo, la palabra hace miles de años que se está cumpliendo, y ellos ya están perdiendo la fe en falsas doctrinas y en todo este ecumenismo que viene, y en todo este revolú, en todas las situaciones que van a pasar en este 2024, pues van a estar, el Señor no viene, el Señor nos dejó, ya no creen en el arrebatamiento, ya no creen, porque están desviados, y muchos el Señor los ha entregado a espíritu de Jorge, pero yo no voy a entrar ahí, ¿verdad? Entonces, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, es decir, ya se lo creyó y ya está dudando, ya se lo creyó, mi Señor tarda en venir, y dice mi Señor todavía, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Cuando dice golpear a sus consiervos es enseñarle doctrinas falsas. Cuando tú como pastor estás enseñando desvío de amaros humanistas, desvío de reinos de prosperidades humanos, desvío de poner los ojos en las cosas de la vida, en los sueños, en las metas, y esa es la doctrina que tú llevas. Tú estás golpeando a los que Cristo te entregó. Tú estás golpeándolos. Y dice consiervos porque todos son siervos, hermano. Pero hoy día hay muchos pastores que se creen, qué sé yo qué, y son consiervos, mutuamente, ¿ve? Entonces, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿ves? Voy a repetir de nuevo pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún, ¿verdad? Los golpea y con doctrina falsa, y aún se pone a comer y a beber con los borrachos, ¿verdad? Mire, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Que cuando Cristo Jesús se refiere a un siervo malo, es ese pastor o ministro que se desvió en doctrinas erradas. Cuando dude o deje de predicar de su venida, eso es otra cosa, ¿verdad? Y se reconoce por eso ya, porque no predica del arrebatamiento, ni la segunda venida, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, ¿verdad? Porque está predicando de falsas visiones de hombres, de humanismo, de materialismo, de torceduras de la palabra, porque te tuercen la palabra de una manera que te dicen, no, esto es así, como hay unas partes de la palabra que dicen de la abundancia, de qué sé yo qué, entonces te hablan de cuánta cosa hay, pero desviada, ¿verdad? Desviada, a conveniencia, déjeme decirle, de una visión del líder, del hombre, y ellos no hablan de Cristo ya, hablan de la visión de tal fulano. Si ese fulano es el líder de ellos, lo que dice fulano, eso lo repiten como un papagayo. Y están en esa abominación, están en ese embachamiento del pecado. Porque eso en ese adulterio es lo que hay que decir. Arrepentidos y convertidos, porque el Señor está diciendo, ¿verdad? Que si ese es el caso de usted que me está escuchando, arrepentido y convertido, cuando nos relata, ¿verdad? Que comenzare a golpear a sus consiervos, se refiere al pastor desviado, maltratando a los miembros de una iglesia, ¿verdad? Con reglas y normas y requisitos de la visión de la casa, ¿verdad?
como muchos dicen hoy día, si te vas de aquí y te vas, ¿sabes? Pierdes el proceso que tenías, porque te manipulan. Yo pasé por todo eso. Te manipulan para que tú no te vayas de allí. Tú vas a perder el proceso porque tú tienes que estar donde Dios te plantó, te dicen, y bueno, cuántas cosas no te van a decir, ¿verdad? Y comienzan a golpear a esas personas para que se queden esos yugos de esclavitud, ¿verdad? Pero no les hacen ver la libertad de la palabra, ¿verdad? Y ellos no están llevando a las doctrinas como es, ¿verdad? Y por eso es que maltratan. Eso es lo que llama maltratar. Y esos otros que están con doctrinas de hombres falsas, en las que yo no voy a entrar ahí, pero usted sabrá, ¿verdad? Doctrinas religiosas falsas, ¿verdad? Requisitos que si ahora es todo la visión de la casa. Si tú no estás a favor de la visión de la casa, allí tú no te levantas en esos sitios, porque están ejados, porque le están siguiendo caso a un hombre, no le están haciendo caso a Cristo. La Cristo nos manda a ser discípulos, no a visiones de la casa. ¿Eh? Eso no es lo más importante, es reconocer el llamado que cada uno tiene para ayudarlo, para que pueda alcanzar las almas. Pero ahí no, yo no sé qué quieren alcanzar. Bueno, sí, las riquezas y las cosas del mundo. Para que tú puedas creer allí, ¿verdad? Para que tú puedas crecer allí, en esos sitios. Si no, nunca promueven tu llamado, ¿verdad? En esos sitios son así, por eso es que te golpean, te hacen la vida imposible en esos sitios. Yo sé que muchos se van a identificar con estas palabras porque allí no han crecido. Y los dejan sentados, como dicen por ahí. No, y nos dicen que esos pastores desviados, ¿verdad? Le pasarían la mano al pecado, ¿verdad? Y así mismo es. Eso es lo que están haciendo, pasándole la mano al pecado, pero están en una visión falsa, ¿verdad? Están en las visiones de supuestas casas, qué sé yo, pero están así, ¿verdad? El versículo 50 y 51 de Mateo 24, vamos a entrar ahí rápido, ¿verdad? Para casi estamos culminando el video ya, ¿verdad? Y la revelación y la advertencia que Dios nos da en estos capítulos, ¿verdad? Dice, en estos versículos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, porque la venida del Señor es repentina, no es en cualquier momento, pero es repentina dentro del tiempo como en los días de Noé. Como en los días de Noé viene el Señor, que ya estamos ahí, pero tienen que culminar esas señales antes del fin. Cuando culminen lo que Cristo dio, vendrá repentinamente, en la hora que no espera, ni el día que espera. Por eso dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, porque no sabemos especificidad, no dice ni hora ni día, pero el tiempo sí nos reveló, que es como en los días de Noé. Y lo castigará duramente. Mire esto, para los que dicen que Cristo es todo amor, 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 no. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Imagínense, los que son hipócritas están en pecado. Los que son hipócritas están diciendo cosas falsas. Los que son hipócritas están condenados, básicamente. Y eso hará el Señor, no lo digo yo, lo dice Él. Se lo castigará duramente y pondrá su parte, lo que hicieron con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso está hablando de un simbolismo del infierno. Los echará al infierno. O sea, el Señor tiene toda potestad para decir, no, ese no está conmigo ya. Ese no está conmigo. Ese se desvió y no quiso hacer caso, porque yo le envié siervo que le leyeran todas las cosas, pero no quiso hacer caso. Siguió con lo mismo. ¿Verdad? Y así dice la palabra, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tarde ya, pero será. Y esa es la advertencia, ¿verdad? Esa es la advertencia. Esa es la advertencia. Sal de las falsas doctrinas, te dice el Señor. El Señor Jesús nos dice, ¿verdad?, que cuando venga en el arrebatamiento o su venida por la iglesia, a la hora y el día que no espera, vendrá repentinamente después del cumplimiento de las señales antes del fin, como le estaba diciendo, después de Mateo 24, del 5 al 15. Esas son las señales antes del fin en Mateo 24, pero hay muchas más. En Segunda de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en Apocalipsis hay 2 o 3 que van referidas a ese tiempo, de Mateo 24, 3 al 15. Ese es el tiempo, ¿verdad?, de antes del fin. Porque después de ese tiempo, de Mateo 24, 3 al 15, es el tiempo del fin. Después de ahí, del versículo 16 en adelante, ya la iglesia no estará en la tierra, pero tendrá que pasar por un tiempo difícil para ser purificada. Dice Cristo, ¿verdad?, que lo castigará duramente
y se quedará en la tierra. Eso es lo que está diciendo, se quedará en la tierra pasando la ira de Dios. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo va a poner con los moradores de la tierra. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Se heredará, en vez del reino, el infierno. Los corazones duros heredarán el infierno. Los que se desviaron y se mantuvieron en el desvío, no quieren hacer caso, no escuchan, no tienen discernimiento ya, heredarán el infierno. Lo dice Cristo, que pondrá parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto hace mucho tiempo ya que han venido distorsionándose para decir que eso no es el infierno, pero es el infierno. Dice, pastores que no se arrepintieron, que no quisieron escuchar este tipo de mensaje. Porque déjeme decirle que este tipo de mensaje, cuando yo venga con él, que dice advertencia a los pastores, aquí viene este a juzgar. Pero la palabra nos envía a juzgar, a hacer un juicio prudente de las cosas que están pasando, de la maldad que está habiendo en este mundo, de los desvíos que están habiendo en este mundo. Cuando usted va al Corintios, cuando usted va a los Efesios, cuando usted ve a todas esas iglesias de Asia, Pablo las reprendió. En unas le dijo cristianos mundanos, imagínense, que ya habían nacido de nuevo, que no volvieran al vómito, ¿sabes? Y tenía que reprenderlos. ¿Por qué? Porque por amor. No todo el tiempo es pasando la mano al pecado como hacen de aquí y no corrigen. Se supone que estén corrigiendo. Y esto, ¿verdad?, es lo que realmente está hablando el libro de Mateo 24, del 45 al 51. Y para hacer un resumen de esto, es una advertencia, ¿verdad? Hay siervos que se van a mantener fieles, pastores fieles, y recibirán el galardón, ¿verdad?, allá, pero hay siervos que no. Y Cristo los pondrá, ¿verdad?, con los hipócritas, y heredarán el infierno. ¿Por qué? Porque perdieron la salvación. Le hace el libro de la Odisea en Apocalipsis y usted va a saber que se pierde la salvación. La iglesia de la Odisea estaba desviada, estaba en materialismo. Ellos decían que por tener las riquezas, ellos ya les decían que ellos querían del oro de ellos, pero no del oro de Cristo. Léalo. Tanto que lo leen, y ellos mismos, muchos de esos pastores que los leen y están todo el tiempo hablando de eso, ni cuenta se dan que ellos están en esa condición. Ni cuenta se dan. Y entonces están en el materialismo, en el humanismo, en los amores, superamores, en falsas gracias. Ya le pasan la mano al pecado, ya no quieren corregir, quieren darle a las personas como están y dicen, no, si Dios las va a corregir con el tiempo, ¿verdad? Y esto es lo que Cristo nos está diciendo en este libro, ¿verdad? Esta advertencia para que se corrijan. Punto. No soy yo el que está llevando esta advertencia, es la escritura de Mateo 24, 45 y 51, pero muchos no se atreven a decir esto. Muchos, porque no reciben, y si reciben la revelación de lo que está hablando ahí, no lo van a hablar así. ¿Por qué? Porque los concilios le van a cocotear, le van a decir, ¿qué tú haces? Lleva amor, pero amor te estoy llevando hoy. Amor te estoy llevando ahora. Hoy sal de esas falsas doctrinas, porque el Señor, ¿verdad?, si te mantienes firme y fiel, como dice ahí, dando el alimento que debes dar, hablando de Apocalipsis 5, 6, y preparando la iglesia como deberías estar preparando, pues estarías, ¿verdad?, bien dichoso, bienaventurado. Estarías así. Dios los bendiga. Voy a dar este video por aquí, y esta, como le dije, es la culminación de la serie de Mateo 24, para así luego voy a comenzar ¿verdad? Voy a comenzar con la serie de Apocalipsis, pero voy a comenzar con la serie de Apocalipsis 5 en adelante, libro que casi no quieren tocar, porque allí hay muchos paradigmas teológicos, pero bárbaros, ¿sabes? Cosas que se han creído desde siglos, pero no es así. No es así como ha dicho la teología, ninguna de las teologías, porque déjeme decirle que hay muchas denominaciones diferentes en el mundo que tienen unas teologías diferentes. Entonces usted dice, sí, ¿cuál es verdadera? Porque ninguna es verdadera. La teología lo que lleva es la filosofía del hombre, y fue inventada por Platón en Grecia, ¿verdad? Un humanismo filosófico. Usted tiene que recibir la revelación del cielo, del Espíritu, para recibir la verdad que ya está hablada. Entonces comenzamos en unos meses, ¿verdad?, o puede ser en semanas, posiblemente en un mes, con el libro de Apocalipsis 5, y seguimos con el libro de Apocalipsis 6, el libro de Apocalipsis 7, 8, 9, y usted sabrá.
hasta el 22. Vamos a estar hablando ya, porque ya el Señor nos ha dado mucha revelación de ese libro y van a venir cosas muy fuertes que no se han podido decir porque no han recibido con el Espíritu Santo está hablando para este tiempo. Dios le bendiga, puede ser de edificación y comparte este video para que otros, ¿verdad?, puedan recibir la bendición y la edificación de estas cosas que el Señor te me está revelando, porque es una encomienda que el Señor me había dado del libro de Mateo 24 completo. Y como les dije, si usted está por primera vez aquí viendo este video, parte número 2, vea sus otros videos para que así usted pueda ser edificado y pueda recibir, ¿verdad?, lo que las teologías no han podido decir. Dios los bendiga y nos veremos en esa parte de Apocalipsis 5 para así seguir, ¿verdad?, revelando lo que el Espíritu Santo está revelando en los tiempos finales, porque estamos ya de camino hacia el fin. Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.